especialidad de la cirugía plástica, bueno, es la vedette de la subespecialidad de cirugía plástica. Nosotros para hacer cirugía estética, se tiene que hacer cirugía plástica general, ¿no? Y reconstructiva, no empezar por cirugía estética y acabar en cirugía reconstructiva o plástica. No hay esa posibilidad de empezar primero el otro y después acabar en cirugía reconstructiva, porque tendríamos una formación inadecuada. Entonces, dentro de la especialidad de cirugía plástica pediátrica, hay un tópico muy importante que abordan, que es una de las patologías más frecuentes, que es motivo de consulta de cirugía plástica pediátrica, que es las malformaciones congénitas de la cara. ¿Ok? Todas las alteraciones que ocurren en la embriogénesis facial, ustedes saben que la embriogénesis facial ocurre entre la quinta y la séptima semana, son las etapas más intensas en la cual los somitas, las láminas embrionarias, tienen máxima actividad y van a formar la cara. Y van a formar a partir de estos procesos faciales, que vienen a ser acúmulos de tejidos embrionarios, que es una mezcla de endodermo, ectodermo y mesodermo que van a constituir la cara. Entonces, la máxima actividad de la embriogénesis facial ocurre entre la quinta y séptima semana. La octava semana y novena viene a ser la etapa de la complementariedad de la morfogénesis facial. ¿Okay? Todas estas alteraciones que ocurren en este periodo tan temprano de la vida embrionaria van a dar origen a estas malformaciones faciales. Malformaciones faciales que requieren un tratamiento multidisciplinario por la especialidad de cirugía plástica. El cirujano plástico pediátrico es el director de esta orquesta de tratamiento reconstructivo y quirúrgico, pero con él hay un conjunto de especialidades que trabajan para lograr resultados así importantes. Cada vez, dentro de la cirugía plástica pediátrica, se van implementando cosas como aparecer su especialidad. Yo tuve la oportunidad de estar en un instituto de malformaciones congénitas allá en Río, en Brasil, en la cual ya existe su especialidad. Por ejemplo, hay gente que se dedica a malformaciones exclusivamente auriculares, ¿ok? Gente que se dedica solamente a malformaciones del tercio medio de la cara y de la nariz, ¿ok? Malformaciones de cuello. Entonces, para que vean ustedes que cada vez las especialidades quirúrgicas y médicas se van segmentando y haciéndose mucho más específicas y súper especializadas. Entonces, importante ustedes que tengan estos conceptos porque al momento que ustedes hagan el internado, van a ser los primeros que hagan la evaluación del recién nacido, ¿ok? El niño nace, el pediatra lo evalúa y conjuntamente con el pediatra ustedes hacen la evaluación del recién nacido. Y muchas de estas malformaciones craneofaciales se diagnostican al momento del nacimiento. ¿Y de qué depende este diagnóstico? De una buena evaluación clínica de recién nacido. En el curso de pediatría, ¿ya llevaron el curso de pediatría, muchachos? No, doctor, todavía es el siguiente año. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, Okay. todavía es el siguiente año. Ok, en el curso de pediatría ustedes tienen que esforzarse en el tópico de evaluación del recién nacido. Es que es eminentemente clínico y ahí ustedes van a hacer el diagnóstico, van a ser los primeros en diagnosticar estas malformaciones. ¿Ok? Y luego ustedes recordando un poco la embriología de estas malformaciones, se van a dar cuenta que no solamente están comprometidos los tejidos blandos, o sea,
la piel, los músculos de la mímica, el tejido graso, sino también están asociados las estructuras óseas. Y dentro de estas malformaciones más frecuentes son las fisuras craneofaciales, hendiduras que vienen a ser una pérdida de continuidad de los huesos, de cartílagos y de tejido blando. Cuando hablamos de tejido blando nos referimos a la piel, al tejido celular subcutáneo, a las fascias, a la neurosis, a los músculos, a los tendones. Entonces, en alguna parte de la cara, y generalmente ocurre en el centro medio facial, van a encontrar un gran espacio que viene a ser la fisura. Y dentro de ese espacio va a estar ausente los tejidos blandos que corresponden en esa área estética, en esa zona, y también los tejidos de sostén de estos tejidos blandos que viene a ser el macizo óseo facial. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben, básicamente casi el 80% se ve afectada la cara y hay un 20% de las malformaciones que puede afectar la cabeza. En otras palabras, el negrocráneo. Ustedes por anatomía recuerdan que la cabeza se divide en dos áreas anatómicas muy bien diferenciadas. Uno, la cara, que se denomina el esplenocráneo. ¿Y por qué se le denomina esplenocráneo? Porque esa porción de la cabeza contiene los órganos de los sentidos. En otra palabra, la cara, los ojos, el olfato, el gusto, ¿ok? Todas esas estructuras, esos órganos importantes de los sentidos están en el esplenocráneo. La palabra esplenio significa vísceras, ¿okay? Órganos. Y la otra porción anatómica de la cabeza viene a ser el neurocráneo, que viene a ser la bóveda ósea craneana que protege y sostiene o encubre o almacena todos los órganos del sistema nervioso central, que incluye el cerebro y el tronco cerebral. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben que el 80% de estas malformaciones se afecta a la cara. ¿Cómo podemos clasificar las malformaciones cráneas? Las fisuras, que son las más frecuentes, y el otro 20% son las displasias craneofaciales y la craneosinusoide. Las displasias vienen a ser un conjunto de malformaciones en la cual el esqueleto, el macizo facial y los tejidos blandos pueden estar hipoplásicos, aplásicos o un inadecuado desarrollo displásicos. ¿Ok? Ahí está el síndrome de Crusoe, un ejemplo. Y otro, la craneosinostosis. La craneosinostosis viene a ser una malformación craneal y a veces facial, en el cual las suturas craneales se osifican muy tempranamente, al nacimiento, a los pocos meses del nacimiento. Por lo tanto, ese hueso, o la calota, o la cara, el macizo facial ya no crece. Al osificarse pierden los centros de crecimiento, los centros cartilaginosos de crecimiento, y no crece. Imagínense si dentro de las craneosinostosis la más frecuente es el neurocráneo, la caja craneana ya no crece, pero el cerebro y el tronco cerebral sigue creciendo. Y entonces se desplaza en la zona donde sí hay crecimiento, que es la cara, produciendo deformación. Eso es la craneosinostosis. ¿Todo bien? ¿Todo entendido? ¿Hola? ¿Entendido? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Están? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto. Entonces continuamos. Y muchas de estas malformaciones de la cara, no solamente por alteraciones en la embriogénesis facial, sino también por problemas de los arcos branquiales, que vienen a ser una serie de somitas y hendiduras que aparecen entre la unión de la cara y el cuello en la vida embrionaria temprana, y que algunas alteraciones a este nivel van a dar
origen a las malformaciones craniofaciales. Básicamente, primer y segundo arco branquial. Hay un síndrome de primer arco branquial muy conocido, ¿ok? Entonces, esto es importante para que ustedes tengan. Dentro de las malformaciones craniofaciales están las fisuras craniofaciales. Y las fisuras craniofaciales, las más conocidas son las fisuras labiopalatinas. ¿Quién no ha visto una hendidura labial? Una fisura labiopalatina. Vean ustedes, acá es la afección del contorno del labio, hay una periocontinuidad del labio, y no solamente de los tejidos blandos, sino también del esqueleto, que sostiene el labio. Esta es una fisura labial. En este caso, bilateral. Vean ustedes, bilateral. Puede ser unilateral, como en este caso, vean, unilateral. Pueden ser completas o incompletas. Incompletas, por ejemplo, en este caso, vean, o fisuras bilaterales totalmente completas. Vean aquí, prácticamente la parte central del labio está ausente, lo único que hay acá, un primordio del labio que se llama prolabio. Y por detrás del prolabio, vean, una premaxila. Este prolabio no tiene músculo orbicular, solamente tiene piel y mucosa. Y vean aquí que hay el arco alveolar también ha sido fisurado, existe una fisura alveolar, y si ustedes le abren la boca, puede ser que sea palatina. Entonces, la fisura labiopalatina en el Perú es una de las malformaciones, y en Sudamérica, más frecuente, atendida en los servicios de cirugía plástica pediátrica. En el Perú y en Sudamérica la estadística es de que a cada 500 nacidos vivos hay un caso de fisura labiopalatina. ¿Ok? Alguien me dirá, y doctor, ¿cuáles son las causas? La respuesta es multifactorial, no hay una causa específica. Genética no tiene mucha impregnación, son múltiples factores. Cuando existe una causa múltiple, se llama epigenética. ¿Ok? Puede haber un componente racial, puede haber un proceso externo, una infección, en realidad es múltiples variables, la desnutrición, la hipovitaminosis, la pobreza, etc., pero no hay algo específico que se diga que por esta causa se da la fisura labiopalatina. Es importante, muchachos, cuando ustedes hagan el diagnóstico de una malformación, que tengan un soporte, estos padres, psicoemocional. Hacer interconsulta a psicología, a psiquiatría, para que le den charla y soporte emocional a estos papás, porque es impactante en los padres que le mencionen y ver a sus hijos con una fisura labiopalatina. Es importante la conducta proactiva y positiva de los padres para ayudar al desarrollo y también al tratamiento futuro de estos niños. Por lo tanto, debe haber un trabajo psicológico y muchas veces psiquiátrico. ¿Ok? Eso a tener en cuenta, muchachos. Los protocolos de tratamiento sobre las fisuras labiopalatinas, ¿qué dicen? Que las fisuras labiales deben ser operadas al tercer mes, las fisuras palatinas al año y medio, ¿ok? Se tiene que establecer esos protocolos para de esa manera organizar el aparato fonador del niño y el niño no pueda empezar a tener un habla estigmatizado, que se denomina habla oronasal. ¿Ok? El manejo siempre multidisciplinario, lo acabo de mencionar, un psicólogo, una nutricionista, un pediatra, un buen ginecólogo que haga seguimiento de estos pacientes. Muchas veces estos pacientes se hacen un diagnóstico en la semana 20 o
22, que es la semana de la ecografía morfológica. Cuando se hace morfología fetal ecográfica, muchos de los ginecólogos expertos hacen un diagnóstico de la fisura labiopalatina. Al hacerse ese diagnóstico, ¿okay?, se le prepara con anticipación antes del nacimiento a todos los padres desde el punto de vista emocional y conductual para que tengan una actitud muy positiva para ayudar al tratamiento de estos niños. Ahí participan psiquiatras, psicólogos, asistenta social, nutricionista, odontólogo, pediatras, otorrino, porque esta fisura puede generar problemas auditivos. ¿Ok? Para que vean qué cantidad de profesionales en el programa de fisura labiopalatina. Es lamentable que en nuestro país no exista un programa de fisura labiopalatina. Pregunto, ¿ustedes tienen conocimiento de que si en el MINSA o en el Salud existe un programa de fisura labiopalatina? Muchachos, ¿saben? Hola. 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 ¿Están escuchando? No me responden. Hola. ¿Están en línea? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ok, perfecto. No hay un programa nacional de fisuras labiopalatina. Ok, tanto en MINSA como en Salud. Espero que si alguien de esa promoción que desean hacer cirugía plástica, hagan cirugía plástica pediátrica. Necesitamos cirujanos plásticos pediátricos. Acaban aquí la residencia, 3 o 4 años, se van a Brasil, hacen 3 años de cirugía plástica pediátrica y regresan aquí. Y forman y crean el Programa Nacional de Fisura Labiopalatina por Salud o por MINSA, porque es necesario. Ojalá que para esa época las autoridades también tengan la predisposición de esta necesidad, ya que la fisura labiopalatina debe constituirse un problema de salud pública. A pesar que no tenga la estadística de formar parte del 7 o 8% de la patología, pero por su impacto en la salud mental de los niños debe ser considerado como un programa. ¿Ok? Esperemos algún día que cumplamos esos sueños. Necesitamos ese tipo de profesionales que encaminen estos programas. ¿Ok? Muy bien. Vean ustedes aquí una fisura labial derecha incompleta. Esta porción de tejido se llama banda encimonar. Y si ustedes ven aquí, está el alveolo indemne. Solamente es tejido blando. Puede ocurrir también. Compromiso solo de tejido blando. Este paciente no tiene fisura labial, pero usted le abren la boca al recién nacido y se dan cuenta que tiene una fisura palatina, que afecta el paladar blando y el paladar duro parcialmente. ¿Ok? Son las fisuras de paladar parcial. ¿Ok? Hacen su diagnóstico. ¿Ok? Aquí vemos una fisura labial unilateral completa, donde se ven el compromiso del labio y del alveolo, y probablemente ustedes le abren la boca a este paciente y también se continúa con la palatina. ¿Ve? Entonces una fisura labio-alveolo-palatina completa. Este es un caso, vean ustedes. Este es un caso del hospital, el paciente con fisura labial, vean, derecha, incompleta, con banda encimonar, pero también este niño tiene una fisura, una nariz fisurada, ¿ve? Ven esta ala tiene un buen contorno y una buena implantación. Esta ala está estirada, alargada, vean. Esta fosa es redonda, esta fosa es aplanada. Y la ubicación, que debe haber una distancia
entre la columela y el ala, aquí está alargada y mal ubicada. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos que hacer también una rinoplastía primaria de la nariz leporina. Eso lo hacen los cirujanos plásticos pediátricos. Vean aquí que también no solamente es una fisura labial, sino también al violar. Entonces, cuando usted vea una fisura violar, le abren la boca y esta niña tenía también una fisura palatina completa. Es la misma niña después de habérsele operado el labio. ¿Ok? Vean, hay casos severos de fisura labiopalatina. Vean, una fisura labial amplia. Vean, amplia. Unilateral. Mira, que hay deformidad de la columela, a diferencia del otro caso. Mira, aquí hay ausencia del piso nasal y tiene una fisura labial palatina también amplia y completa. Caso severo. Este es un caso severo de una fisura bilateral. Produce mucho impacto en la familia. Por eso deben ser preparados psicológicamente y por psiquiatría. Necesitamos psicólogos, psiquiatras. Nuestra salud mental en nuestro país no está bien. Esta es una fisura, vean, bilateral, completa. ¿Cómo se llama la cirugía para el labio? Se llama queloplastía primaria. Este es un caso de una fisura labial bilateral. Se hace a los 3 meses de edad. Doctor, ¿y puedo hacerlo 1 año? Sí, pero le quitaste oportunidad para que ese niño pueda organizar bien sus fonemas labiales. 1 año ya lo organizó y va a tener problemas, por eso se debe hacer a los 3 meses la queloplastía. Aparte, le organizas el aparato de la masticación, mejoras el músculo orbicular, por eso se debe hacer al tercer mes la queloplastía. ¿Ok? Este es otro caso de fisura amplia. En estos casos, muchachos, se utilizan las técnicas de los colgajos dermograsos, colgajos mucocutáneo y colgajos de mucosas. Estos colgajos que se elaboran son muy milimétricos, exactos, para reconstruir la unidad estética que está por debajo del labio. Vean ustedes acá que por debajo del labio, si ustedes agarran su labio, existen 2 filtros. 2 estructuras que se llaman filtros y en el medio existe la hendidura del filtro. Y ese filtro se relaciona con el arco de Cupido. Y hay que reconstruir. Por eso no debe hacer la queloplastía, debe hacer un cirujano plástico, entrenado, pediátrico, con mucha experiencia. Estos niños, su futuro de estos niños se decide en la primera cirugía. No hay que operarlo varias veces. ¿Qué? Se decide en la primera cirugía. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otro caso aquí, mira, una queloplastía. Vean que este cirujano plástico utiliza este compás creado por un cirujano plástico español llamado el doctor Castroviejo. Por eso se le llama también el compás de Castroviejo. Importante eso. Que se utilizan para hacer la queloplastía. Existen un conjunto de técnicas, existen como 15 técnicas para reconstruir el labio. Sí, la primera técnica fue descrita en la época de la antigüedad, en la India, los árabes. Ustedes saben que los árabes en la antigüedad fueron los que en realidad crearon mucho, aportaron mucho a la medicina. ¿Ok? Entonces,
Existen técnicas actualizadas. Una técnica muy conocida fue las técnicas de labio de Miller, muy usada. Ahora existen técnicas mucho más avanzadas que dejan menos secuelas cicatriciales, ¿ok? Entonces, un médico americano muy conocido, ya falleció, que creó una técnica de uso mundial. Actualmente, en base a esa técnica, lo han mejorado, han aparecido su variante, que es la técnica de Millar. El doctor Millar es un pionero en la reconstrucción de las fisuras labiopalatinas. Un americano brillante, el doctor Millar, creador de una escuela de cirugía plástica en la Universidad de Harvard, y de estética también una escuela brillante, el doctor Millar. Ahí uno de sus alumnos fue el doctor Matisse Nahai. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Nahai, una eminencia de la cirugía plástica mundial. Entonces, escuelas muy brillantes, ellos crearon esa técnica. Vean ustedes aquí una fisura tan amplia y severa, fisura alveolar. La pregunta sería, doctor, ¿la fisura alveolar a qué edad se opera? Normalmente lo operamos entre 7 y 8 años. Y doctor, ¿por qué no antes? Yo le pregunto, la dentición residual se cae entre 7 y 8 años y la dentición permanente aparece a esa edad. Entonces, para que estas yemas, raíces del diente definitivo, tenga dónde aparecer en este espacio, antes que aparezca tenemos que cerrar este espacio, hacer un bolsillo en esto y ponerle un injerto óseo del propio paciente, para que las yemas dentarias que se encuentran en estas mucosas, cuando se les coloque, encuentren un piso óseo donde puedan insertarse. La gente que se dedica a la cirugía plástica hace cosas muy brillante. Si a mí me dice, usted doctor opera labio, diría no, operé cuando era residente o en los primeros años de asistente. Tiene que tener un entrenamiento especial. Lamentablemente en nuestro país hacen campaña y la gente opera por doquier y todas las secuelas que le ocasionan a los niños. Tienen que ser cirujanos plásticos pediátricos, entrenados y que tengan experiencia y que operen constantemente fisuras labiopalatinas. Si ustedes tuvieran un familiar o un conocido, pongan en manos de estos niños en gente entrenada y especialistas. Soy especialista en cirugía plástica. Doctor, lo lleva un cirujano plástico, pero tiene que ser su especialista. No lo podemos llevar en cualquier lugar, ¿ok? Mira, después de operado a estas niñas, mira este labio bien armónico, acá ven la columna del filtro, acá ven el surco del filtro, mira, se ha organizado bien el arco de Cupido, y la nariz le han hecho una rinoplastia primaria. Y mira su fascia de esa niña. Esa es la mejor alegría, recompensa que puede recibir un cirujano pediátrico plástico. La sonrisa de un niño en la cual se le ha solucionado sus malformaciones congénitas de la cara. ¿Ok? Por eso, si alguien quiere hacer cirugía plástica en esa promoción, dedique. Aquí en el Perú hay por doquier. Yo puedo atreverme a decir que rompemos la estadística. En los últimos 4 o 5 años ya no nacen un caso por 500. Yo puedo decir hasta 300 nacimientos, un caso. ¿Ok? Tenemos cantidad de pacientes. Peor en esta etapa de la pandemia donde no han sido solucionados. Y mucho tiene que ver con la calidad de vida, pues, que tenemos los peruanos. Otra de las malformaciones, como hemos visto, las fisuras labiopalatinas. Otra de las malformaciones son lo que le dije, las displasias craniofaciales. Y dentro de las displasias están las genesias
del hueso de la mandíbula o el maxilar inferior, que puede ser uni o bilateral, ¿ok? Vean ustedes acá, examinan a este niño, esta mitad de la cara es normal y acá hay un poco falta de desarrollo, está adelgazado, deprimido. Le toman una resonancia o una helicoidal con reconstrucción 3D del macizo facial y se dan cuenta que aquí hay problemas de desarrollo y fisuras asociadas. El niño tenía todos los tejidos blandos normales, pero adelgazado, deprimido, y nos damos cuenta que no solamente el maxilar, sino también tenía otras fisuras del macizo facial. Y lo que le decía, no necesariamente, cuando ustedes vean que los tejidos blandos están íntegros, puede haber una fisura del macizo facial, del hueso. ¿Y cómo? No solamente viendo, sino la clínica tiene que ser observando, palpando. Ustedes se palpan y ven una depresión. No, doctor, vamos a pedirle una ataque helicoidal con reconstrucción de 3D del cabeza y la cara. Y ahí hacen su diagnóstico. ¿Ven? Le van a ver ese. Otra de las malformaciones son la microgenia o micrognatia, que viene a ser el mentón, la zona mentoniana bastante pequeña. ¿Ok? Puede tener alguna impregnación hereditaria, ¿ok? Es importante hacer un diagnóstico muy temprano en aquellas microgenias muy severas, ¿ya? Graves, porque muchas veces en la zona del mentón y de la rama descendente del maxilar se insertan los músculos del piso de la lengua. Si no hay ahí un componente óseo, los músculos de la lengua quedan en el aire y se van hacia la parte posterior, produciendo muchas veces problemas médicos. Es importante ese diagnóstico. En este caso es una microgenia leve de una pacientita, que esa microgenia le ocasionó un problema de salud oral. ¿Ven? Asimetría en la implantación dentaria. El tratamiento es mediante cirugía ortognática. Otro caso, ¿ven? Esta paciente tiene una microgenia leve moderada, relativamente joven, que si ustedes estudian su perfil hay una asimetría en el perfil. En el perfil, y mediante una cirugía ortognática se corrige la microgenia y también la salud, la buena implantación de los arcos dentarios o alveolares. El síndrome de arco, el primer arco branquial. Como le dije, el arco branquial participa también en la morfogénesis facial, ¿ok? Y generalmente en el síndrome del primer arco branquial hay problemas de tipo genético que va a provocar que esta hendidura y estos arcos branquiales se alteren y generen problemas a nivel cervical y a nivel del tercio inferior de la cara, ¿ok? Generalmente en el síndrome de primer arco branquial hay hipoplasia de la mandíbula, puede haber malformaciones auriculares. Y si es bastante severo, puede estar muchas veces asociado con malformaciones cervicales. Este es el famoso síndrome de arco, primer arco branquial o llamado de Goldenhar. ¿Cuál es la característica de este síndrome de arco branquial? Las malformaciones auriculares. Hay hipoplasia mandibular y a veces puede haber una macroglosia. ¿Ve? Y cuando existe una macroglosia y malformaciones auriculares y hipoplasia mandibular, se le conoce también como síndrome el síndrome oto-oromandibular. ¿Ok? El síndrome de Treacher-Collins, que viene a ser una malformación, una displasia craneofacial, o llamada también disostosis mandíbulo-facial. ¿Ok? Tiene una transferencia genética a estas malformaciones. El paciente presenta malformaciones del primer arco branquial y una de las características del síndrome de Treacher-Collins es la hipoplasia malar y del arco cigomático. Se le puede asociar una microgenia, alteración en los párpados y a nivel malformaciones del oído. ¿Ok? Según la teoría dice que esta síndrome de Treacher-Collins es por mutación del cromosoma 5. ¿No? Hay que tener en cuenta ese aspecto. Generalmente tiene un componente genético.
El tratamiento del síndrome de Treacher-Collins muchas veces puede ser en etapas muy tempranas. ¿Por qué? Porque estos niños, debido a la microgenia, tienen problemas para respirar y muchas veces acaban en traqueostomía. Tienen que tener una evaluación multidisciplinaria, ¿ok? Para enfocar su tratamiento, ¿ok? Y yo siempre le digo, todas las malformaciones, lo vuelvo a repetir cuando empezamos la clase, tiene que ser evaluado por un comité multidisciplinario para enfocar, de acuerdo a los problemas funcionales, cuál es el primer problema a resolver, ¿ok? Este es el síndrome de Treacher-Collins, que ha salido en películas también. La característica hipoplasia mandibular. Puede haber problemas oculares porque parte del arco cigomalar, el malar se continúa con el piso de la boca, ¿ok? Vean ustedes, puede haber problemas también auriculares, hipoplasia mandibular. Estos niños tienen indemne su sistema nervioso central y muchas veces estos niños tienen un problema de evaluación psicoemocional por el problema del bullying que puedan recibir en el colegio. Tienen manejo y recuperación multidisciplinario. Como le dije, se entra un comité multidisciplinario, se evalúa si es un problema ocular, porque hacen problema de ectropio, se corrige. Si hay un problema en la masticación, cabeza y cuello, puede haber problemas auriculares, otorrinolaringólogo y cirugía plástica para corregir todas las otras malformaciones del macizo facial o de tejidos blandos. El síndrome Pierre-Robin no es otra cosa una microgenia o una retornatia muy, muy severa. Prácticamente hay restos de mandíbula o de la zona mentoniana. Y una de las características es que estos niños salen con problemas para respirar, desaturan rápidamente y ustedes evalúan, tienen prácticamente ahí ausente el maxilar y el mentón, y eso lo tienen que diagnosticar al momento del nacimiento. Y esos niños tienen que tener una posición adecuada de descanso y muchas veces requieren tratamiento de traqueostomía. El tratamiento es también multidisciplinario para ver procedimientos que nos permitan crear hueso o hacer injertos óseo, para que de esa manera todos los músculos de la base de la lengua se desplacen hacia la parte anterior y se evite así la oclusión del cabo faríngeo. Y el síndrome de Pierre-Robin se puede hacer un diagnóstico muy temprano por una ecografía morfológica. Este es un síndrome de Pierre-Robin, ¿vean? Microgenia muy severa. Todo se desplaza hacia la parte posterior, ¿ven? Hay ausencia de la rama descendente del maxilar, un pequeño mentón, y eso provoca una gran dificultad respiratoria. Muchas veces Pierre-Robin puede estar asociado a fisura labiopalatina, que se le complica también a esta malformación. Y esta fisura labiopalatina pueden generar problemas auditivos y infecciones asociadas, otitis crónica, una serie de problemas. Este es un síndrome de Pierre-Robin, ¿okay? Que en el hospital tenía una microgenia, tenía cierta dificultad, básicamente el niño dormía cuando, le producía ronquido cuando dormía. Es rarísimo, usted un niño escuchar su ronquido no debe ocurrir. Si ustedes están en pediatría evolucionando y escuchan un ronquido de un niño, inmediatamente sospechen de un síndrome Pierre-Robin, leve, moderado, severo. Y se encontró que tenía una microgenia leve a moderada, se puso un distractor óseo que le permitió el crecimiento de la zona hipoplásica del maxilar y se le corrigió su respiración de estos niños y también la mala oclusión dentaria que podría tener en el futuro. Hay otras malformaciones de la cara que pueden afectar el ojo, básicamente la zona palpebral, ¿ok? También el globo ocular, ¿ok? También al pabellón auricular y etc. Otra de las malformaciones muy frecuentes, craneofaciales, después de la fisura labiopalatina, después de las displasias craneofaciales, es la micropia. En el Perú, más o menos de cada 300 nacidos, nacen una micropia. La estadística mundial dice 1
por cada 10.000 nacidos. Aquí es muy frecuente. Y no hay cirujanos plásticos que se dediquen a la microtia, al tratamiento. Esto es una subespecialidad. ¿Ok? No hay hasta ahora todos los resultados que se le ofrece tratamiento reconstructivo de la microtia en nuestro país son de mala calidad. ¿Ok? Vean ustedes qué cosa es la microtia, es la ausencia o el poco desarrollo, no es ausencia, el poco desarrollo de la oreja. En la embriogénesis de la oreja ocurre más o menos entre la sexta y octava semana. En ese periodo, la oreja está formado por unos somas de tejido embrionario, porciones de tejido embrionario que vienen del primer, segundo y tercer arco branquial y migran a la zona de la implantación de la oreja para formar la oreja. En ese proceso de migración o formación, si se produce alguna noxa que altere esos procesos dinámicos, vamos a generar la microtia, en la cual se va a caracterizar por un pabellón auricular pequeño o remanentes de pabellón auricular. Y muchas veces, si es que hay ausencia de pabellón auricular, ya no sería una microtia, sino sería una anotia. Vean ustedes aquí, puede haber malformaciones auriculares en la cual la oreja está entera, pero estas porciones de tejido se le llama apéndice preauricular. Esta es una microtia. Ya aquí no se ha desarrollado la raíz del hélice y parte del antihélice. Este es el famoso signo del maní, de la microtia moderada a severa. Es una microtia severa y la anotia. Entonces le decía que el origen de la oreja está dado en los arcos branquiales. ¿Okay? No en hendidura, sino en los arcos branquiales. Primero, segundo y tercer arco branquial. Más o menos son 6 somitas que provienen del primer, segundo y arco branquial, que van a organizar la oreja. La oreja, del punto de vista embriológico y el resultado de la formación, es una estructura muy compleja, porque hay elevaciones y depresiones que generan sombras, que generan imágenes. Su reconstrucción muy difícil. Si ustedes se ponen a pensar que la oreja está formada por cartílago elástico. El cartílago elástico solamente existe en la oreja. ¿En dónde más existe cartílago elástico en nuestro cuerpo? En la epiglotis. No hay otro lugar. No van a sacar la epiglotis. Entonces, la reconstrucción de la oreja es un reto enorme para los cirujanos plásticos pediátricos. Es una de las reconstrucciones más complejas. ¿Cómo recrear una oreja? Y se utiliza cartílago hialino, ¿de dónde? De los sacos costales para su reconstrucción. ¿Ok? En la reconstrucción de oreja existen varias técnicas. La primera técnica fue descrita por el doctor Tanzer, un americano, usando la técnica con uso de cartílago costal. Después apareció la técnica de Nagata. Nagata es un cirujano plástico que todavía vive, muy anciano, debe tener 90 años, japonés, pionero en la reconstrucción auricular. ¿Ok? El doctor Nagata. Y es muy complejo, ¿sí? En el Perú no hay cirujanos plásticos pediátricos que se dediquen a la reconstrucción de oreja. La harían, como dicen los muchachos y los jóvenes, linda es tener cirujanos plásticos expertos en reconstrucción auricular. De hecho, van a tener muchísimo trabajo en los hospitales. Salud pública, ¿ok? Porque genera mucho trauma psicológico en los niños la microtia. ¿Okay? Todos estos niños lo que tienen microtia, lo que hacen es dejarse crecer el pelo largo para que le cubran la zona donde hay una oreja pequeña. La reconstrucción se hace con cartílagos autológicos. ¿De qué tipo? Hialino. Miren esta microtia moderada severa, ¿ok? Miren, es un arte construir el esqueleto de la oreja con cartílagos hialinos de los arcos costales, séptimo, octavo arco costal, tallar ese tallado, para conseguir ese tallado, por lo menos 6 meses de práctica. Primero en estructuras de cera, después con cartílago de porcino, pasan todo un proceso de entrenamiento para
que se logre ese tallado. En el instituto, cuando tuve la oportunidad, meses están metidos en el laboratorio los cirujanos plásticos pediátricos. Y dan como resultado una oreja bastante buena, que tiene mucha cualidad artística de escultura para lograr esos resultados. Otras malformaciones muy típicas son los apéndices preauriculares, que van a ver. Después las fístulas preauriculares, llamadas fístulas de auris congénita. El tratamiento no es quirúrgico, no dejar al paciente que no se comprima o presione. Las preauriculares hay que resecarlas, pero las fístulas no se tocan, porque si ustedes lo tocan, lo manipulan, se va a dematizar y va a formar un absceso. Ahí sí hay que tratar quirúrgicamente, ya que es un corte profundo, porque estas fístulas, como son malformaciones, se conectan con el oído externo, con un hueso puede estar fijado. Es terrible. Cuando ustedes se encuentren fístula congénita preauricular o auris, tratamiento no tocar. Las personas viven años con sus fístulas. Miren, una microtia severa, con reconstruido con cartílago ótolo, con un resultado maravilloso, bueno, hecho por cirujanos plásticos pediátricos. Soy especialista en reconstrucción auricular. ¿Cuántos años de estudio de especialista? 3 a 4 años como cirujano plástico, 3 años como cirujano plástico pediátrico y 2 años más como para ponerse experto en cirugía plástica pediátrica, experto en reconstrucción auricular. Toda una vida. ¿Quién no quiere tener ese resultado? Una maravilla. En el Perú nadie logra ese resultado porque no hay gente entrenada. ¿Ok? Años. ¿Ok? Y otra malformación congénita, la oreja constricta. ¿Ok? También hay unas técnicas especiales para lograr este resultado. Tienen que ser cirujanos plásticos. Otras malformaciones faciales congénitas puede ser la anquiloglosia, que viene a ser los frenillos. El tratamiento, lo recomiendo por cirujano plástico, no es cortar el frenillo, es hacerle una cetaplastia con colágeno mucosa para que no vuelva a recidivar el frenillo. Ahí puede haber macroglosias, ¿ok? Etc. Y las fisuras craneofaciales, muchachos, que vienen a ser, yo le he visto que dentro de las fisuras craneofaciales, la más frecuente es la fisura labio, pero hay fisuras craneofaciales completas que afectan toda la cara. Cuando afectan toda la cara, son fisuras craneofaciales completas. Afecta la nariz, afecta el globo ocular, ¿ok? Y esta afección no solamente de los tejidos blandos y del tejido óseo. Existe la famosa clasificación de Tresier. El doctor Tresier fue un odontólogo, después hizo medicina y después hizo cirugía plástica. Y él creó la clasificación de Tresier para estas malformaciones, dividió la cabeza en dos hemisferios, derecho e izquierdo. La línea central era el meridiano, y el meridiano nacía de la zona del filtro o de la columna, le denominó 0, y en la zona de la frente le dio un número 14. Todas las malformaciones del 14 hasta el 8 eran malformaciones craneales, fisuras craneales, porque la frente corresponde al neurocráneo, es una parte compartida con el esplenio cráneo. Y todas las fisuras que afectaban el número 7 hasta el 0 eran fisuras faciales propiamente dicho. Estas fisuras craneofaciales pueden ser solamente faciales o tener su componente craneal. Entonces serían fisuras craneofaciales. ¿Cómo se denomina si ocurre, por ejemplo, en el número 13? En el número 13 sería una fisura que tuviera un componente facial. Sería una fisura 1. Y si se extiende hasta el cráneo, fisura 13. ¿Cómo se denominaría fisuras craneofaciales? De acuerdo a Tresier, 1.13. Doctor, si solamente puede existir el 10, claro. Y ven si el 10 tiene su correspondencia. Su correspondencia del 10 sería el 5. Doctor, no tiene fisura. ¿Cómo lo han demostrado? Clínicamente y mediante un estudio de imagen. Ven, esto es una fisura. El síndrome oro, eh, facial y ocular. ¿Ok?
Es una fisura facial muy completa, que afecta el ojo, que afecta la mejilla y que afecta la cara. ¿Ok? Su manejo es multidisciplinario, ¿no? Por múltiples especialidades, cabeza y cuello, oftalmología, otorrino, cirugía plástica para lograr estos resultados maravillosos, ¿eh? Con una prótesis ocular. A este niño lo han integrado. Aquí imposible de ofrecerle ese tratamiento porque no hay un instituto, no hay su especialista. Estos niños se pierden. Es lamentable en nuestro país que tengamos en este siglo XXI, XXII, no sé, todavía sin ofrecerle tratamiento a estos niños. ¿Ok? Otra fisura, vean, una fisura aquí central, sería una fisura 014. Una displasia nasal, interdisplasia nasal, fisura 0, que se extiende hacia la fisura 14. Esta es una craniosinostosis, síndrome de Cruzó que le mencioné. Las suturas craneales se han osificado, no crece el cráneo, pero se deforma la cara por el crecimiento del neurocráneo hacia la parte del esplenocráneo. El tratamiento es distracción ósea. Esos huesos que se han osificado hay que hacerlos crecer mediante este aparataje para evitar esa deformación. Estos niños tienen normal su sistema nervioso central. Hay exotalmo, porque la masa cerebral empieza a presionar hacia la parte de la cara, todo su contenido. Esta es una fisura también, el síndrome otomandibular, ¿ve? Hay fisuras asociadas. El tratamiento es multidisciplinar. Siempre cuando ustedes sospechen de una fisura craneofacial, fisura palatina o labiopalatina, hagan un estudio de imagen. ¿Ok? El estudio de imagen. Un ataque helicoidal con reconstrucción 3D del macizo facial, craneofacial. Y usted va a encontrar una fisura. ¿Ok? Este es un caso de un síndrome otomandibular. ¿Ok? El Tresier 7. Este es el Tresier 7 en la fisura craneofacial. Malformación auricular, macrostomía, tratamiento quirúrgico con múltiples especialidades. Se le coloca distractor para producir el crecimiento del mandíbula y nosotros corregimos esta macroglosia. Otro caso de macroglosia. No, macrostomía, perdón, macrostomía, síndrome otomandibular, porque siempre existen malformaciones auriculares. Y hay que descartar que no sea un síndrome de primer arco branquial o de Holdingham. Le pedimos un estudio genético. Y esto es el objetivo del programa, que debe haber en nuestro país un programa de fisura labiopalatina. Luchen si alguien quiere hacer cirugía plástica, unos emprendedores y luchadores por iniciar un programa de fisuras craneofaciales en el Perú, en la cual tenga un presupuesto del ministerio y en hospitales de grandes resoluciones empiece a haber cirujanos plásticos pediátricos para resolver ese problema. Mira esta fisura labial bilateral, labiopalatina. Mira esta fascia este niño, esta niña, ya con el impacto de la malformación. Muy bueno, arco escupido, hasta la nariz, operado por una doctora que ya se retiró con la pandemia, 35 años de su vida luchando para que exista un programa de fisura labiopalatina en el Perú. Una cirujana plástica pediátrica que tuvo la oportunidad de formarse afuera. Vino acá al Perú y luchó muchísimos años hasta que se cansó. Ya se dedica a otras cosas. Pero hay que seguir en esta lucha, acá pues son las generaciones que cambian el Perú. ¿Okay? Y siempre las malformaciones craneofaciales han existido en la antigüedad. Esto es un huaco retrato precolombino, moche, en la cual, miren, muestra las fisuras craneofaciales de una persona adulta. ¿Ok? Y ahora podemos hacer durante el embarazo estudio de la malformación y tomar todas las precauciones en un programa, si es que habría.
y una vez nacido ofrecerle tratamiento oportuno multidisciplinario y estos niños no tengan efecto de bullying, se recuperen y sean útiles para la sociedad del Perú. El manejo de la fisura labiopalatina, craneofaciales en total, es un manejo multidisciplinario, donde existan neonatólogos, médicos nutricionistas, cirujanos plásticos, otorrino, cabeza y cuellos, anestesiólogos, psicólogos, psiquiatras, asistenta social, todo un conjunto como debe manejarse en un instituto. Inversión en recursos humanos. Hasta ahora ninguna autoridad ha tomado conciencia que la única manera de solucionar los problemas de salud pública es invertir en recursos humanos. No solamente dándole las buenas condiciones laborales, sino también capacitándolo y dándole infraestructura para que ellos puedan desarrollarse. Ese es un programa de mejora de recursos humanos. Ojalá algún día, ¿sí?, se ponga esos debates en las grandes esferas que deciden nuestro país. Mejora de recursos humanos en salud. Peléense por eso. Insúltese, ¿ya? Sancionen. Metan cualquier cosa de investigación por lograr que esos programas se den. Esa sería una lucha ideal, que nosotros lo apoyaremos en su totalidad. Eso necesitamos en nuestro país. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. 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 ¿Me escuchan? Sí, doctor, se Sí, doctor, escucha. sí se le escucha. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Todo claro, doctor. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, como conclusión, ustedes de esta clase es que cuando hagan su internado busquen malformaciones con una buena evaluación. Y si ya tienen un niño en su comunidad o cuando hagan su serum con malformaciones craneofaciales, por favor, orientarlo, darle soporte adecuado, mejorar su estado nutricional y coordinar, si es que pueden, con gente experta en cirugía plástica pediátrica para que los puedan operar. Si lo hacen por salud, traten de que sean gestionados y llevados a hospitales. Por ejemplo, en el Hospital Revalidati se está organizando el servicio de cirugía plástica pediátrica. Sería muy bueno. Y en el MINSA, llevarlo al Instituto de San Borja, con buenas referencias, ¿sí? En forma, yo cuando hice serum, traté de llevar pacientes a través de las autoridades locales, municipalidad, empresa de la zona, para que sean operados por la doctora que les mencionaba, la doctora Celina Guapaya, en donde ella trabajaba en el Hospital Mogrovejo. Y bueno, y ojalá que algún día tengamos un programa nacional de fisura labiopalatina como lo tiene México, como lo tiene Brasil, Chile, Colombia, ¿ok? Donde hay un presupuesto para esto. ¿Sí? Y a través del programa nacional, los profesionales mandarlos a entrenarse afuera. ¿Ok? Ojalá que tengamos esa suerte. Muy bien. Si no hay mucha pregunta, quedó clara la clase. ¿Ok? Muchachos, espero que hayan entendido algo. Si no, los que están rotando en el Reviati, puedan hacer algunas preguntas. Muy bien. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.